Voy a presentar a mi colega, el doctor Alejandro Tena, es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente es investigador en el Centro de Protección Vegetal y Biotecnología del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y está especializado en el control biológico e integrado de plagas, y en ese ámbito está haciendo una labor muy importante en el IBIA y actualmente, por resumir también el currículum, está implicado en un proyecto nacional y en un proyecto del Horizonte 2020 de la Unión Europea sobre el control de Trioza eritreae, que es de lo que nos va a hablar con su ponencia la amenaza del guanlombín de los cítricos, presencia en España del vector Trioza eritreae. Muchas gracias, Esther. Buenos días a todos. Mi charla va a ser una charla entomológica. Hasta ahora nos hemos estado centrando en las bacterias. En nuestro caso, en el caso del HLB, lo que nos ha llegado recientemente a la península ibérica es uno de sus dos vectores, es Trioza eritreae, y es un poco lo que os he venido a explicar hoy. La charla la he dividido en tres partes. Primero os explicaré qué es el guanlombín, aunque a lo largo de la mañana ya mis compañeros ya han estado dando algunas pinceladas sobre el guanlombín. Luego me centraré, que será la parte central de mi charla, sobre los vectores del HLB y finalmente os pasaré algunas fotos de cómo identificar el HLB. Respecto al HLB, creo que no me quedo corto si digo que es la enfermedad más dañina que hay para los cítricos en estos momentos, en parte porque no hay cura para esta enfermedad. Es una enfermedad de origen bacteriano, concretamente es una bacteria gram negativa del género Candidatus liberibacter. Realmente hay tres bacterias, la Americanus, la Asiaticus y la Africanus, que están distribuidas a lo largo del planeta en función de los vectores, por lo general. El desarrollo de la bacteria está restringido al floema, al contrario que la bacteria que hemos visto anteriormente que se movía por el xilema, pues en el caso del guanlombín se mueve por el floema. Y lo que hace es afectar al transporte de los nutrientes. Lo que nos va a producir la bacteria es, en el caso que no se tomen medidas, es que a los pocos años nos va a morir el árbol. Es una enfermedad letal. ¿Vale? Al final de la charla, cuando veamos, os enseñaré los síntomas para que aprendáis a reconocerla, pues iremos viendo los síntomas uno a uno. Pero en el caso de que no se tomen medidas, estamos ante una enfermedad letal. E incluso si tomamos medidas, hoy en día no hay cura. Entonces, realmente lo que pasamos es de que en lugar de que se nos mueran 2 años, se nos muera en 7 años. ¿Vale? Pero las pérdidas en producción son muy grandes, como veréis a continuación. Yo creo que de los estudios más serios que hay actualmente del impacto que puede llegar a tener el HLB si llega a España, pues nos puede servir el estudio de Florida. En Florida hicieron un estudio económico donde evaluaron el impacto económico que había tenido el HLB desde su llegada en el año 2006 hasta el año 2011. Durante esos 5 años se perdió un 23% de la producción. Se estima unas pérdidas aproximadas de 1.700 millones de dólares. Y probablemente la cifra más importante, se perdieron 8.000 puestos de trabajo. Para que os hagáis una idea, esto es como si mañana cerrara la Ford de Almusafes. Yo creo que esto nos puede dar una imagen de la importancia que podría tener el HLB si llegara a España. Pero fijaros que esto es del año 2006 al año 2011. Actualmente no hay estudios económicos tan potentes como los que se hizo durante esos 5 años, pero la reducción de la productividad se estima ya en prácticamente un 70%. Es decir, la citricultura hoy en día en Florida prácticamente está desapareciendo a causa del HLB. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque, como decía, hoy en día no hay variedades ni pies tolerantes o resistentes al HLB. No hay remedios curativos económicamente viables para la enfermedad y bueno, pues los métodos biotecnológicos son los que esperamos que en los próximos años nos puedan dar soluciones contra esta enfermedad y contra sus vectores. A corto plazo, a día de hoy, la solución que tenemos es la gestión de los vectores. Impedir que lleguen los vectores, impedir que los vectores transmitan la enfermedad. Y eso es en lo que me voy a centrar hoy, principalmente y obviamente en el caso de Trioza eritreae. Comentaba anteriormente, hay 2 sílidos que transmiten la enfermedad, realmente hay 3, pero hay 2 que tienen importancia. El primero de ellos, Diaphorina citri,
Diaforina citri, lo pueden ver en esta diapositiva, es de origen asiático, pero actualmente se encuentra también distribuida por todas las zonas productoras de cítricos de América, ¿vale? Diaforina citri, pues es la que está, por ejemplo, en Florida, Brasil, actualmente ya en California y también en la península arábiga. Y esto es algo que nos preocupa bastante, ¿vale? En nuestro caso, en la península ibérica todavía no la tenemos, pero si os fijáis, en la cuenca mediterránea, pues es probable que en los próximos años nos pueda llegar Diaforina citri. La que tenemos ya es Trioza erythrae, el sílido africano de los cítricos. Esta sila es originaria del África subsahariana, se ha distribuido por todo el norte de África y en el año 2002 se detectó también en Canarias. Desde su detección en Canarias, pues durante 10 años prácticamente no se volvió a hablar de ella, sabíamos que Trioza estaba en Canarias, no había HLB, pero en el año 2014 saltaron las alarmas porque se detectó en Pontevedra. Era la primera detección de un vector del HLB en la península ibérica. Y bueno, en el momento en el que entró, pues realmente había cierta controversia entre los entomólogos porque no sabíamos si iba a tener potencial suficiente como para desplazarse hacia el sur de la península ibérica. Hace unos años se introdujo un pulgón desde Sudáfrica y bueno, se quedó restringido en la zona norte de la península porque necesitaba veranos húmedos. Bueno, había cierta discusión si iba a ocurrir lo mismo con Trioza, pero bueno, por desgracia el tiempo nos está diciendo que Trioza erythrae se está moviendo muy rápido y de hecho ya este otoño se ha detectado ya en la zona de Lisboa. Y esto nos preocupa bastante porque esto está ya prácticamente muy cerca de las zonas de Portugal donde tienen los viveros, con lo cual pues, es probable que en los próximos años alcance ya Andalucía. Respecto a la identificación del sílido, cómo identificar el sílido, pues aquí pueden ver el alado. El alado cuando emerge, cuando acaba de emerger es de color verde, amarillo, pero a medida que pasan los días tiene este color marrón, ¿vale? Y una característica de los sílidos, por tamaño, si ven un sílido en el campo es igual que un pulgón, le va a parecer un pulgón, pero el pulgón cuando se alimenta está en paralelo a la hoja o al brote. En cambio el sílido forma este ángulo de 30-45 grados con la planta. Esto nos va a servir para diferenciarlo a simple vista y en comparación con un pulgón. Los huevos los van a poner siempre en los brotes tiernos, aquí pueden ver los huevos, entonces en los brotes muy tiernos que se comienzan a formar es donde pueden encontrar los huevos. Y las ninfas es probablemente lo más característico de esta especie, aquí no les llamará la atención, simplemente pues pueden ver las secreciones céreas de color blanco, pero lo que llama la atención de las ninfas, perdón, es los abultamientos que veremos a continuación que forma en las hojas y esto nos va a servir para identificar la presencia de del sílido en nuestros cítricos. Bueno, a nivel taxonómico, pues ya como una característica más, si quieren un poquito más específica, pues para diferenciar los sílidos que tenemos, que nos caen en las trampas o que vemos, pues nosotros utilizamos la vena que tienen aquí y que, como pueden ver, se divide en tres. Esto nos dice que es del género Trioza y además, en el caso de Trioza erythrae, tiene las antenas negras, en comparación con otras triozas que tenemos en España que las tienen generalmente blancas. O sea que estas dos características, la venación alar y las antenas, nos sirve para identificar a Trioza erythrae. Pero lo decía antes, para identificar a Trioza erythrae es mucho más sencillo. Si han ido a Canarias, si han ido a Galicia y han pasado por alguna zona de cítricos o por cualquier jardín que tenga cítricos, esta es la característica. Este abultamiento no nos lo hace ningún otro fitófago que tenemos en cítricos, con lo cual estos abultamientos nos sirven para identificar que o hay Trioza o ha habido Trioza, ¿vale? Lo que ocurre es que las ninfas, cuando se ponen a alimentar, en el embés, pues forman estos abultamientos en la zona de arriba de la hoja. Y bueno, pues pueden ver aquí, si el ataque es muy fuerte, pues incluso llegan a enrollar la hoja. Respecto al control, perdón, a la biología de la plaga, pues se comporta de forma muy similar a un pulgón.
necesita brotes tiernos. Han visto antes cómo los huevos los ponía sobre los brotes tiernos. Pues si no hay brotes tiernos va a ser incapaz de desarrollarse en los cítricos. Esto ya nos dice, por ejemplo, que en zonas de producción de limones pues va a tener mayor incidencia, porque tiene una brotación mucho más continua. Obviamente, los mayores picos poblacionales, los mayores momentos de más actividad se nos van a dar en primavera, que es cuando tenemos la principal brotación. Y el tiempo de desarrollo es muy rápido, en prácticamente 10-15 días vamos a tener de los huevos a tener ya los adultos. Existen varios factores limitantes respecto a lo que es la Trioza erythrae. Probablemente el más importante es que no tolera bien los climas secos y cálidos. Entonces, esto puede ser un limitante en nuestros veranos para Trioza erythrae. De todos modos, los estudios son estudios basados en campo y en Sudáfrica, con lo cual, pues realmente extrapolar esos resultados a los que tenemos nosotros, pues es complicado. Se necesitan realizar muchos estudios mucho más precisos para saber si puede o no desarrollarse. Y luego, pues evidentemente, pues tiene diversos enemigos naturales, como todas, como los pulgones, pues los sílidos, de forma muy similar, tienen un gran número de depredadores que se alimentan sobre los huevos que hemos visto, por ejemplo, antes, pues las crisopas, muchos coccinélidos se alimentan de los huevos. Además, de forma un poco anecdótica, siempre me gusta citar que en el caso de tanto de Diaphorina citri como de Trioza erythrae existe una relación mutualística con las hormigas. Las hormigas suben a los árboles para alimentarse de la melaza que excretan los sílidos y a cambio los protegen de los enemigos naturales. Esto hace que a veces impidan la aclimatación de algunos enemigos naturales. Es lo que están viendo, por ejemplo, que está pasando en California. En California, donde se está liberando el parasitoide para controlar a Diaphorina citri, pues bueno, es una zona donde tienen la hormiga argentina, que es una hormiga muy, muy agresiva. Pues la hormiga está impidiendo que el parasitoide se aclimate en California. Y respecto a Trioza erythrae y los parasitoides, pues existe un parasitoide en Sudáfrica, que es Tamarixia dri, que se introdujo en las Islas Reunión hace ya bastantes años y consiguió controlar completamente al sílido. Y bueno, con esto entro de pleno ya en los dos proyectos que comentaba mi compañera Esther. Actualmente tenemos dos proyectos, un proyecto INIA y un proyecto del Horizonte 2020, en el cual abordamos el control biológico de Trioza erythrae. Y bueno, pues en este proyecto, este pasado otoño, viajamos a diferentes zonas de Sudáfrica, junto a los compañeros de la Universidad de Pretoria, en concreto la doctora Kerstin Kruger, y bueno, visitamos varias zonas citrícolas. En tres de ellas, concretamente en el norte, pudimos encontrar el parasitoide. Sí que me gustaría destacar que Sudáfrica, los tratamientos que están realizando actualmente contra el sílido, dificulta mucho encontrar el sílido. Y prácticamente para encontrar el sílido te tienes que ir a zonas donde han abandonado una parcela, que normalmente la cortan, o a jardines que tengan abandonados. Ahí es donde pudimos encontrar los pocos parasitoides que vimos. Pueden ver, por ejemplo, esta es una de las parcelas que encontramos, en las que encontramos Trioza y que encontramos los parasitoides, pues realmente es una parcela que prácticamente estaba abandonada. Este es el aspecto del sílido, lo comentaba anteriormente, que cuando emerge es de color verde, en lugar del color marrón que veíamos anteriormente. Pues estos son sílidos, de hecho aquí pueden ver una ninfa, son adultos que acaban de emerger. Y bueno, hablaba del parasitoide, pues aquí tienen el parasitoide, Tamarixia dri, que es el que encontramos cuando estábamos en Sudáfrica, simplemente de forma anecdótica. Este es el huevo, esto es una sila, le hemos dado la vuelta y aquí, este huevo que ven ahí es el huevo del parasitoide. A partir de ahí, el parasitoide se empieza a alimentar del sílido, aquí ven la pupa del parasitoide y emerge el adulto, Tamarixia dri. La sorpresa que nos llevábamos cuando estuvimos en Sudáfrica es que los sudafricanos habían citado siempre dos parasitoides primarios. Nosotros también encontramos el segundo parasitoide, Silaephagus pulvinariatus. Es un endoparasitoide, pueden ver aquí, esta es la ninfa de la sila y dentro la larva del parasitoide. Ellos decían que este no era importante, pero realmente nosotros, en los pocos sitios donde encontrábamos la sila, encontrábamos también este parasitoide. Y además de estos dos, encontramos una nueva especie. Además es una nueva especie de Tamarixia,
que actualmente están identificando en la Universidad de Riverside. Realmente hemos estudiado el potencial que tiene a partir de los datos que obtuvimos durante los 3 meses que estuvimos en Sudáfrica, y el potencial que tiene en comparación a Tamarix Siadri parece menor, porque necesita tamaños mayores, ¿vale? Pero bueno, no deja de ser curioso que cuando hemos ido a estudiarlo, pues realmente hemos encontrado diferencias respecto a lo que estaban citando los artículos antiguos que hay en Sudáfrica. Y algo que nos preocupaba mucho es esto. Realmente, en Sudáfrica lo que hay es los 2 parasitoides que comentaba anteriormente y una gran gama de hiperparasitoides. Los hiperparasitoides son los parásitos de los parasitoides, es decir, los malos de la película, por decirlo de alguna forma. Y lo que vemos es que en Sudáfrica el control biológico está muy limitado por la presencia de hiperparasitoides, y de hecho es algo de lo que pudimos darnos cuenta también cuando estábamos allí. Esta gran lista de hiperparasitoides que citaban los sudafricanos realmente los vimos, y esto pues hay que tomar muchas medidas de precaución cuando importas el parasitoide para no importar los hiperparasitoides. Y claro, si pensamos en importar el parasitoide, si nosotros no tenemos estos hiperparasitoides en España, nuestro parasitoide va a tener mucho más potencial del que tiene en Sudáfrica. Y de hecho, esto es algo que citan en la isla Reunión. Lo comentaba anteriormente, en la isla Reunión este parasitoide fue capaz de controlar a Trioza erythrae. Ven aquí en el año 74 los puntos de color negro, es el estado de Trioza erythrae en el mes de junio, en el mes de julio que hace calor y no hay prácticamente nada, y en el mes de enero del año siguiente. Lo ven en color negro, lo que pasaba durante ese año. Al cabo de 5 años después de la introducción del parasitoide, pues pueden ver cómo se habían reducido las poblaciones. Bueno, ellos lo que dicen en reunión es que se debió a que no tenían hiperparasitoides que parasitaban a Tamarix siadri, al parasitoide. No sabemos si en España tenemos ese complejo o no de hiperparasitoides. ¿En qué situación nos encontramos actualmente? Pues bueno, importar un parasitoide no es sencillo. Lo primero es que el Ministerio te tiene que autorizar, primero, a introducirlo y segundo, a liberarlo. Actualmente el Ministerio nos ha autorizado la introducción del parasitoide. Entonces, cuando estuvimos en Sudáfrica, lo pudimos importar a España. Actualmente lo estamos criando en las Islas Canarias. Y lo que estamos haciendo es algo que nos exigió el Ministerio antes de liberarlo, que es estudiar el efecto que puede tener este parasitoide sobre otras especies de sílidos que tenemos en la península ibérica y en Canarias. Es decir, que no tenga otros efectos negativos el parasitoide. Pues eso es lo que actualmente estamos estudiando. Hemos estudiado actualmente 12 especies de sílidos diferentes y he estudiado si el parasitoide parasita estos sílidos que tenemos en España. Realmente no parasita a ninguno de ellos, con lo cual hemos enviado ya el informe al Ministerio y el Ministerio ya nos ha dado el permiso, nos lo dio muy recientemente, para liberarlo en las Islas Canarias. Con lo cual en los próximos semanas, meses, lo vamos a poder liberar en Canarias y esperamos que pronto lo podamos liberar también en Galicia. Pero claro, si volvemos a la imagen que les enseñaba anteriormente de la distribución actual de Trioza erythrae en la península ibérica, pues vemos que realmente donde habría que liberarlo es en Portugal, porque es donde actualmente en la costa cantábrica, no lo he enseñado, pero no hay una distribución tan rápida, y en cambio en Portugal pues pensamos que sería donde se debería liberar. Hace un par de meses un compañero, José Carles Franco, de la Universidad de Lisboa, se puso en contacto con nosotros porque los portugueses también quieren introducir el parasitoide. Obviamente, obtener los permisos les va a llevar tiempo. Esperamos que sea menos de un año y que también se pueda liberar en Portugal. Bueno, esto respecto al control biológico. Como comentaba anteriormente, la gestión de los vectores en Florida, en Brasil, en Sudáfrica, pues realmente, por desgracia, está basado en el control químico. Lo que están haciendo es, a base de neonicotinoides, de entre 6 y 50 tratamientos al año, e intentan controlar las poblaciones o disminuir las poblaciones del sílido. Obviamente eso en nuestra citricultura sería inviable, y más hoy en día que además los neonicotinoides los acaba de prohibir la Unión Europea, con lo cual el control químico de este sílido es económicamente y ambientalmente inviable en nuestros cítricos. Además, pues bueno, en Florida y en Brasil se está estudiando mucho en el caso de Diaphorina citri
la resistencia que tienen a los insecticidas y realmente tienen bastante facilidad para desarrollar resistencias a los insecticidas. En el caso de Trios erythrae, pues realmente los estudios son mucho más escasos. Solo se está estudiando en Sudáfrica y realmente pues los sudafricanos la información que tienen pues normalmente no la suelen publicar en revistas internacionales e incluso muchas veces se la quedan dentro de las grandes empresas que ellos tienen. Con lo cual, respecto al control químico de Trios erythrae, realmente los documentos que tenemos son escasos. Y bueno, lo decía al principio, el control de los sílidos o del HLB muy probablemente tenga que venir a medio o largo plazo a partir de la biotecnología. Hemos hablado anteriormente de los péptidos, es una de las estrategias que se están desarrollando, entre otras muchas. Pues por ejemplo, en Riverside están intentando desarrollar el método del macho estéril, igual que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana Ceratitis capitata, pues ellos lo están poniendo a punto para Diaforina citri, no sabemos los resultados. Hay muchos estudios sobre entomopatógenos, virus, bacterias, hongos que pueden afectar a los vectores y bueno, obviamente no nos podemos olvidar del RNA de interferencia, pues que se está estudiando cómo puede afectar a Diaforina citri en este caso, porque en el caso de Trios erythrae realmente no se está haciendo nada. Y bueno, me he dejado para el final la identificación del HLB y siempre la dejo para el final por una razón, y es que, bueno, realmente lo que se ve es que cuando llegan los sílidos, pues en la mayoría de casos se cree que no tenemos la enfermedad en los lugares donde llega, pero la enfermedad por lo general ya está, ¿vale? Entonces es muy importante que la gente vaya aprendiendo a identificar la enfermedad. Y esta es la forma que adquieren las hojas cuando tienen la enfermedad. Es un moteado asimétrico, si se dan cuenta no es igual en las dos partes, el amarilleo más visible en una parte de la hoja que en la otra. A medida que avanza la enfermedad, pues ese amarilleo se hace general en las ramas. En el caso del HLB africano normalmente afecta más a una de las ramas y en el asiático es más general en todo el árbol. Y bueno, pueden ver aquí como progresivamente pues, los árboles se van secando. Los frutos adquieren esta forma asimétrica y también pueden ver la tinción vascular, característica del HLB, son dos características del fruto, y aparte pues el cambio de color que es irregular y es clásico del HLB. Y bueno, decía antes lo de la identificación temprana del HLB. Yo creo que el caso de California es bastante representativo, porque lo que han visto en California, si vemos, esta es la zona donde ellos producen los cítricos, que es el valle de San Joaquín, pero en cambio las zonas donde se está detectando el HLB son en las zonas de los jardines. Es decir, es en los jardines de las casas donde se está detectando el HLB. Es decir, muy probablemente es material vegetal de otros países donde alguien se ha ido de vacaciones, se ha traído su injerto, su arbolito, y bueno, es al final lo que nos va a dar que cuando llegue el vector difunda la enfermedad. O sea que por eso es importante que se queden con los síntomas del HLB y sobre todo pues que lo sepan reconocer. Ya está. Y por mi parte ya acabo con esto. Muchas gracias.